es el día que hizo el Señor. Gocémonos y alegrémonos en Él. Amén. Amén. Este es el día, te repito, que hizo el Señor. Gocémonos y alegrémonos en Él. Entonces yo les decía, con la pastora platicábamos y les decía, miren, lo curioso es que la mitad de teólogos no le dan la autoría a David. Dicen que la persona que escribió este salmo se encontraba en la peor etapa de su vida. Fíjate. Y si tú lees el Salmo 118, allá en tu casa puedes leerlo, desde el verso 1 comienza diciendo: alabad al Señor porque es bueno y para siempre es su misericordia. Y tú vas a leer el Salmo y te vas dando cuenta cómo la persona que lo escribe es una persona llena de paz, llena de gozo, es una persona que si uno la escuchara como que estaba viviendo la mejor etapa de su vida, nada le preocupaba y nada le alteraba. Entonces, la mitad de los otros teólogos estudiados dicen que en el capítulo 3 del libro de Esdras, el verso 10, por ahí más o menos, este salmo lo cantaron cuando se inauguró el segundo templo. Entonces, después del cautiverio vinieron y restauraron el templo que había sido destruido, y el día de la inauguración del templo cantaron este salmo. Y dicen, no dice la Biblia, pero dice la mayoría de los comentarios, que dijo: a ver, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar el Salmo 118 que escribió David en el peor momento de su vida. Para que me entiendas, el ejército de Samuel, junto con Samuel que lo seguía, estaba ahí en la esquina y David estaba aquí. Y le llegaban a decir: oye, David, cuídate, Samuel está en la esquina y viene por ti, te va a matar. David se levantaba y cantaba: alabado sea el Señor porque es bueno y para siempre es su misericordia. Y seguía cantando, y dice en el verso 24 de este salmo: este es el día que hizo el Señor, gocémonos y alegrémonos en Él. ¡Wow! ¿Sabes qué? Lo curioso es que las circunstancias no determinaban el día de David. El que determinaba el día era él, no sus circunstancias. Creía y confiaba y tenía la esperanza en un Dios que nunca lo iba a abandonar. Entonces tú lees el Salmo y tú dices: wow, qué bonitas expresiones. Aguas, pero no sabes en qué momento escribió David este Salmo. En el peor momento de su vida, pero con la fe y la esperanza. Cantábamos hace un ratito que el Dios que lo había tomado de su mano y lo había llevado al desierto, en el Dios que lo iba a regresar, porque Él le había prometido ser rey de Israel. Amén. Y se lo cumplió. Así es. Así que, con esa actitud que tengas hoy, es como Dios va a tocar tu corazón con la palabra. Esa actitud no es quien predique, no es lo que se cuenta mucho lo que se exponga, pero es la actitud con la que tú le recibas. Acuérdate, el día no lo hacen las circunstancias. Le platicábamos a los hermanos: amanece lloviendo, abres la puerta, abres la ventana, qué feo está el día, y así va a estar tu día. Tú lo dijiste, feo. Vas a salir y va a pasar un carro y te va a salpicar y te va a mojar y vas a llegar al trabajo mojado. Nunca vas a hallar un taxi, nunca va a pasar el camión. Ese va a ser tu día, porque tú así lo determinaste. Pero tú párate todos los días y di: este es el día que el Señor hizo. Y no nada más lo hizo para mí. Así que yo me voy a gozar y yo me voy a alegrar con todo lo que esté a mi alrededor, porque lo hizo el Señor. Amén. Amén. Aleluya. En el rol que tenemos el cuerpo de pastores que nos asisten, hoy es el turno del pastor Javier venir a compartir la palabra.
Así que yo quiero que todos lo recibamos con un fuerte y cariñoso aplauso. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor, gracias. Buenas tardes, son 11:59, creo casi las 12. Buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy tengo el privilegio de poder compartir la palabra y ahí como estamos vamos a orar, así como están. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta hermosa mañana, en esta casi ya tarde que estamos iniciando, pero yo te agradezco en esta hora, Señor, el privilegio que me das de estar delante de tu iglesia, de tu pueblo, y que seas tú, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestras vidas hoy en este día. Que seas tú, Señor, ministrándonos, que seas tú tocando, que seas tú sanando, que seas tú restaurando, que seas tú haciendo lo que tengas que hacer en esta tarde, Señor. Pongo en tus manos este tiempo, Padre, quita toda distracción, Padre, quita todo lo que nos quiera distraer de lo que tú tienes para nosotros hoy, y que sea tu Santo Espíritu hablándonos, guiándonos en esta hermosa tarde. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Le puedes decir a tu hermano, ponga atención porque Dios te va a hablar. Amén. Y a ti también, dile. A ti también. Bueno, en esta tarde hay un tema que el Señor puso en mi corazón compartir y se llama Lo que sí tengo, te doy. ¿Cómo se llama el tema? Lo que sí tengo, te doy. Lo que sí tengo, te doy. ¿Por qué? Porque no podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Eso es muy entendible. No podemos dar lo que no tenemos. Y fíjense, quiero contarles una pequeña anécdota de un rey y un mendigo. Iba a pasar el rey por un lugar, por una aldea, pero había un mendigo. Y ese mendigo vio al rey de lejos y dijo: ahí viene el rey, le voy a pedir una ayudita, le voy a pedir que me ayude. Le voy a decir que pues soy un mendigo, que no tengo, pues no tengo para subsistir y le voy a pedir una ayuda. Iba pasando el rey y se acerca el mendigo y le dijo: oh, mi rey, ¿me puede usted dar una ayuda? Y le dice el rey: ¿y por qué no me das tú a mí? Mi rey, pero yo soy un mendigo, no tengo nada para darle. Pues si yo soy tu rey, tú me tienes que dar a mí, soy tu rey, ¿no? Y le dijo este hombre: pero es que no tengo nada. Y le dijo el rey: busca ahí entre tus cosas a ver qué tienes. Y agarra el mendigo y empieza a buscar entre sus cosas, y traía un pan, traía una naranja y traía 5 granos de arroz. Digan conmigo, 5 granos de arroz. 5 granos de arroz. Bueno, sacó y dijo: no, el pan no se lo doy, la naranja tampoco, le voy a dar los 5 granos de arroz. Y agarró y dijo: ah, mi rey, solo tengo 5 granos de arroz. Y le dijo: ya ves que sí tenías. Tú decías que no tenías y sí tenías. Dame esos 5 granos de arroz. Denle 5 monedas de oro a este hombre. Y se quedó asombrado el mendigo. No, pues le voy a dar le voy a dar el pan y le voy a dar la naranja. Mi rey, aquí tengo más. No, yo solo recibo lo que das de corazón. El rey solo recibe lo que das de corazón. Y hablando de mendigo, dicen Hechos 3:6 que Pedro y Juan subían al templo. Dice que subían al templo y se encontraron precisamente a un mendigo que estaba mendigando y estaba esperando que Pedro y Juan le dieran dinero, le dieran algo. Y dice que, sin embargo, Pedro se le acercó y lo miró y le dijo:
no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te ordeno que te levantes y camines. Y en ese momento le dieron la mano, el hombre brincó, pegó un brinco y se paró y anduvo y entró al templo saltando de que Dios le había hecho un milagro en su vida, de que Pedro y Juan le dieron lo que tenía. Dice Pedro, no tengo dinero, no tengo plata, pero tenían el Espíritu Santo, la presencia de Dios en su vida, y eso le dieron a ese mendigo. Lo que tengo te doy, porque no podemos dar lo que no tenemos. Aquí la pregunta es, ¿cómo Pedro y Juan obtuvieron lo que tenían? ¿Cómo obtuvo Pedro y Juan y los discípulos lo que obtenían? Bueno, quiero hoy compartir rápidamente 3 aspectos muy importantes que Pedro, Juan y todos los discípulos tenían. ¿Por qué Pedro y Juan le dijeron, bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate? Recibió más que una moneda, recibió la sanidad de su cuerpo. Ese hombre saltaba de alegría. Pero ¿cómo obtuvo Pedro y Juan y los discípulos esta unción, este poder, esta gracia de Dios? Bueno, número 1, aprendieron a relacionarse. Repitan conmigo, aprendieron a relacionarse. Jesús, si algo les enseñó a sus discípulos, número 1 es aprender a relacionarse. Existió una relación muy cercana, muy real, muy afectiva de amistad entre Jesús y sus discípulos. Marcos capítulo 3 dice, al 13 dice, voy a leer solo una parte. Después Jesús invitó a algunos de sus seguidores para que subieran con él a un cerro. Cuando ya todos estaban juntos, de ellos para que, dice que los llamó para que los acompañaran siempre y para enviarlos a anunciar las buenas noticias a ellos. Y a esto los llamó apóstoles. Fíjense, ¿para qué los llamó Jesús? Para que lo acompañaran, para que estuvieran cerca de él. Hay algo muy, muy importante hoy en nuestros días: la amistad, la convivencia, la cercanía. ¿Quieres conocer a alguien? Pues ve a su casa y métete a su casa y vive con él y pasa tiempo con él y los vas a conocer. Jesús conocía a sus discípulos a uno por uno. A uno por uno. ¿Por qué? Porque caminaba con ellos, comía con ellos, dormía con ellos, oraba con ellos, pasaba tiempo con ellos. Los llamó para que estuvieran siempre con él, con Jesús. ¿Cómo obtuvieron los discípulos esto? Bueno, pasaron tiempo con Jesús, aprendieron a relacionarse. Llamó a 12 para que estuviesen con él, para que lo acompañaran. Esto es, tuvieran una amistad. Es decir, Jesús hizo una amistad con ellos, una amistad a la cual Jesús le invirtió su tiempo, su dinero y su esfuerzo. Esto se llama amor. Cuando nosotros invertimos nuestro tiempo, dinero y esfuerzo en una amistad, es amor. Amas. Aquello que tú amas, le inviertes, pasas tiempo. Pero esto lo aprendieron de Jesús. ¿Sí? Una relación que hubo entre los discípulos y Jesús. Era una amistad que había entre ellos. Dios quiere que aprendamos a relacionarnos. ¿Cómo vamos a ganar? ¿Sí? ¿Cómo vamos a ganar a tu amigo, a tu vecino? Si primero no entablamos una, ¿qué? Amistad. Yo he visto mucha gente allá en Coaxa que se pone en diferentes partes con un altavoz y arrepiéntanse, hijos del diablo, Cristo ya viene.
¿Ustedes creen que así la persona se va a entregar a Cristo? Mas sin embargo, tú empiezas una amistad con una persona y empiezas a pasar tiempo con ella, ella te conoce a ti, tú lo conoces a él y empiezas a entablar una amistad. Y por medio de esa amistad, tú le empiezas a compartir la palabra y la persona te empieza a conocer y dice, realmente yo quiero lo que esa persona tiene. Porque esta persona es diferente, me está mostrando una amistad sincera. Claro que para eso ya le invitaste un café, quizás ya lo llevaste a comer una torta, unos tacos, qué sé yo. Pero tienes que invertirle y pasar tiempo con esa persona a la que tú quieres transmitir, a la que tú le quieres transmitir el mensaje. No se trata nada más de hablar y decirle, Cristo te ama y ve a la iglesia. No, se trata de pasar un tiempo con esa persona. Es solo a través de un vínculo sincero de amor, confianza y ayuda es que una persona abre su corazón. Solamente así una persona abre su corazón cuando tú le brindas un amor sincero, una confianza, una ayuda sincera, es que la persona abre su corazón. ¿Tú quieres que la gente venga a la iglesia y no invertir ni un momento de amistad o convivencia con alguien? Es difícil. No hay como mostrarle el amor. Jesús fue lo que hizo. Primero los llamó, los invitó a pasar tiempo con Él. ¿Sí? El Señor, antes que nada, estableció una relación con cada uno y les mostrándose tal cual era. Que la persona te conozca tal cual era, tal cual es, así como tú eres. Que la persona realmente nos conozca tal cual nosotros somos. Y Jesús se les mostró tal cual era, e iba conociendo a cada uno de ellos. Compartió mucho tiempo con ellos como para llamarlos amigos. Jesús le dijo, ahora ustedes ya no van a ser más unos desconocidos, no, van a ser mis amigos. Y cuando llegó su madre y sus hermanos de Jesús a buscar a Jesús, le dijeron, Señor, te busca tu madre y tus hermanos. Y Jesús le dijo, mi madre y mis hermanos, aquí están, son los que están aquí a mi lado. Incluso le llamó familia. Jesús le llamó familia por el vínculo, por la amistad que tenía con ellos. Y miren que cada uno tenía, antes de que vinieran a Jesús, cada quien tenía su propia religión. Unos pertenecían a los fariseos, otros a los saduceos, a los herodianos, a las diferentes religiones. Pero Jesús escogió a uno de diferentes y los hizo dormir juntos, convivir, a pesar de que tenían diferentes formas, actitudes, religión. Pero el Señor los llamó para estar con Él. Así que ahora Jesús los llamó amigos. Es muy importante las relaciones, aprender a relacionarnos. Número 2, aprendieron a dejarse formar. Digan conmigo, dejarse formar. Dejarse formar. Qué difícil es eso. Y uno de ellos era Pedro. Uno de ellos era Pedro, que decía, no, Señor, ¿cómo voy a dejarme que tú me laves los pies? Pues Pedro, tienes que dejarte formar. Si hay algo complicado en nuestra vida es dejarnos formar. La formación siempre implica una interacción que genera cambios. Digan conmigo, cambios. Cambios. Un moldeamiento que obedece a un diseño, al diseño de Cristo, a lo que Cristo quiere que realmente nosotros seamos. Es fácil ir por la vida y hacer lo que se nos antoja y vivir nuestra vida como queremos, pero en la palabra de Dios somos formados. Cristo quiere formarnos. Cristo es lo que quiere, formarnos, pero eso implica cambios. Pedro y Juan fueron instruidos y formados por la teoría y la práctica. Digan conmigo, teoría
y práctica. Jesús les hablaba, les explicaba en parábola, les daba la teoría, ¿sí? Les empezaba a hablar, pero después lo llevaba a la práctica. Y cuando Jesús sanaba a un enfermo, a un endemoniado, caray, ellos se quedaban sorprendidos. Se quedaban sorprendidos porque Jesús hablaba, pero también hacía. Yo sé que hoy en día cualquiera puede pararse y dar un buen sermón, pero la práctica, la formación, la práctica, una vida de sacrificio, realizando actos de servicio en la interacción unos con otros y viviendo el ejemplo del Maestro. Jesús les enseñaba con parábolas, con sermones, con enseñanzas, con mandatos, pero también Jesús los llevaba a la práctica. Por eso dice que los llamó para pasar tiempo con Él, pero también para enseñarles y para enviarlos. Digan conmigo, sin formación no hay transformación. Sin formación no hay transformación. Los discípulos tuvieron que dejarse formar para que pueda haber una transformación en sus vidas. Por ello es que Pedro y Juan le dijeron a ese hombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y se levantó, porque Pedro y Juan se dejaron formar por Jesús. Hoy casi nadie quiere tener un mentor. Nadie quiere dejarse enseñar. No, yo tengo mis conocimientos, yo ya lo sé todo, a mí nadie me va a enseñar. Cerramos nuestro corazón a la formación. Y precisamente la formación es la que va a traer la transformación a nuestra vida. Jesús formó de hombres comunes a hombres ungidos, de hombres incrédulos a hombres de fe, de hombres inseguros a hombres valientes, de hombres soberbios a hombres humildes, de hombres contenciosos a hombres misericordiosos. Y esos eran los discípulos que Jesús formó. Viene la pregunta del millón: ¿estás tú dispuesto y disponible para dejarte formar? ¿Estás tú dispuesto y disponible para dejarte formar? El deseo del Señor es formar su carácter en ti, así como lo hizo en aquel tiempo, como formó a los discípulos. Ese es el deseo de Dios, que nos dejemos formar. Y por eso el Señor constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, misioneros. ¿Para qué? Para formarnos. Yo no lo sé todo, no lo sabemos todo. Tenemos que dejarnos formar, porque si no nos dejamos formar, sin formación no va a haber una transformación ni en nuestra vida ni en nuestra familia. Es necesario la formación. Y por último, los discípulos aprendieron a trascender. Digan conmigo, trascender. Dice 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí, dice Pablo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar y también a otros. Es decir, Dios es un Dios de generaciones. Dios quiere que trascienda lo que tú recibiste, la palabra del Señor. Dios quiere que trascienda en tus demás generaciones, en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Pablo le enseñó a Timoteo. Timoteo le enseñó a hombres fieles, y estos hombres fieles a otros, hasta nuestra actualidad, hasta hoy. Jesús agarró a 12 y con esos 12 trascendió hasta el día de hoy. Nos llegó a ti y a mí el Evangelio de Jesucristo. Trascendió. Para que la palabra de Dios trascienda a nuestras generaciones, pues tenemos que dejarnos formar. Tenemos que aprender a relacionarnos, dejarnos formar para que eso trascienda.
Nos decían allá donde fuimos al evento de matrimonio, cuando tu hija o tu hijo digan, yo quiero casarme con un hombre como mi papá o una mujer como mi mamá, pues quiere decir que estás haciendo buen trabajo. Pero si tu hijo no quiere casarse, no, yo no me voy a casar, es porque entonces como padre, como madre, no estamos siendo el ejemplo para nuestros hijos. No, para casarme con un hombre como mi papá, pues no me caso. O para casarme con una mujer como mi mamá, no, así estoy bien. Porque tenemos que dejar un legado, y solo la palabra de Dios es el mejor legado que tú le puedes dejar a tus hijos. Pero no podemos dar lo que no tenemos. Dice Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, le dice a Timoteo, esto encarga a hombres, es decir, tiene que trascender. La palabra de Dios tiene que hacerse viva en nosotros para que pueda trascender a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La palabra de Dios tiene que trascender. Jesús le enseñó al apóstol Pablo, como su discípulo, que debía de ser generacional y trascender. El que trasciende no se detiene en una persona, sino que se reproduce. Digan conmigo, se reproduce. Tenemos que reproducirnos, no tiene que quedar nada más en nosotros. Esta palabra tiene que trascender. Y yo sé que este lugar va a ser insuficiente, porque esta palabra va a trascender en ustedes. Mucha gente va a venir y va a querer lo que tú tienes. Hay gente que te dice, oye, yo no sé qué es lo que tú tienes, pero me transmite mucha paz. Mucha paz. Y bueno, es la presencia de Dios. Tú tienes la presencia de Dios, tenemos la presencia de Dios. Es la presencia de Dios que, como decía el pastor, no se queda aquí. Sale a nuestro alrededor, se siente. La presencia de Dios está en tu vida, pero tiene que trascender a tus generaciones. Jesús comenzó con los 12 discípulos, pero su visión era que a través de ellos el evangelio fuera transmitido a más generaciones. Le dio indicaciones de ir y hacer discípulos a las naciones, y así llevaron las buenas nuevas a más personas, y así asentaron las bases de lo que hoy sería la iglesia. Por esos 12 discípulos que se dejaron formar, que se relacionaron con Jesús y que trascendió la palabra, es que tú y yo hoy estamos aquí. Tiempo más tarde vemos que la labor continúa dando frutos y alcanzando a más generaciones. Pablo fue alcanzado por Jesús. Pablo le predicó a Timoteo, Timoteo le predicó a los hombres fieles, y los hombres fieles le predicaron a otros. Hay 4 generaciones. Una generación de gracia en la que hemos recibido de gracia la palabra de Dios. Tenemos que darla de gracia, dice Mateo 18. Dad de gracia lo que de gracia recibimos. No podemos dar lo que no tenemos. Para poder dar lo que Pedro y Juan dieron, tenemos que dejarnos formar. Tenemos que aprender a relacionarnos con Jesús y con nuestros amigos. Tenemos que aprender a dejarnos formar, porque sin formación no hay transformación. La transformación genera cambios, salir de nuestra zona de confort. Tenemos que ser generacional, trascender. No tenemos que quedarnos estáticos, sin fruto. Hay un mandato, y es ir y predicar las buenas noticias. Da de gracia lo que de gracia recibiste. No se trata de venir los domingos nada más a la iglesia y congregarnos. Eso es muy padre, eso es muy bonito, pero tenemos una labor, tenemos un mandato, y es predicar la palabra, es trascender, que la palabra trascienda.
Y la primera que tenemos que predicar es en nuestra casa, nuestros hijos. ¿Sí? Esa es nuestra primera iglesia, nuestra casa, nuestros hijos. Dice, le dijo el Señor, van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero primero, Jerusalén. Primero, tu casa. Hay un mandato de ir a predicar las buenas noticias. Lo que de gracia recibimos, tenemos que darlo de gracia. Para poder decir como Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que sí tengo, te doy. Unción, poder de Dios. ¿Cuántos quieren?